Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio número 15 de Filosofando. Y filosofando. Filosofando porque a pesar de este camino que hemos recorrido de la filosofía presocrática para inevitablemente llegar a Sócrates, antes de él hubo un filósofo igual de influyente a la filosofía y a la cultura moderna que vivió un poco antes que Sócrates y que comparte muchos paralelismos con él. Así que los invito y les informo que haremos una muy ligera pausa del canon occidental y nos regresaremos a lo que era China. Si bien en su momento discutimos el Lao Tzu y el Tao Te Ching, ahora es el momento de brillar de la figura de Confucio. Vamos a ello. Ahora, ¿quién era Confucio? Confucio es de esas figuras complicadas, ya que es difícil separar el mito de la persona cuya existencia para muchos es cuestionable, y persona que como tal no escribió nada en ningún momento. La gran mayoría de las lecciones, de los escritos que tenemos de Confucio, si no es que todas, son escritos o bien directamente de sus estudiantes, o bien de comentaristas que años después trabajarían a Confucio y evolucionarían su dogma a la casi religión y sin duda la influyente filosofía de pensamiento que hoy conocemos como confucianismo. Ahora, comencemos con lo primero. El nombre Confucio no es correcto. Confucio realmente se llamaba Hongqiu, pero una vez que los jesuitas viajaron a China para intentar entender los dogmas y las creencias de la región en ánimo de poder convertir de una forma eficiente a los creyentes, se encontraron con Confucio y lo romanizaron al punto de llamarse Confucio. Sin embargo, esto es un término puramente nuestro, ¿no? De la misma forma que China no se llama China. Confucio, a quien llamaré Confucio por practicidad, nacería en el estado del Lu, un estado de la provincia actual de Shandong, donde se estipula que fue un hombre cómodo, ya que tuvo un gran nivel de viaje y de educación. Nacería en el año 551 a.C., un año después de Buda, y moriría en el 479, 8 años antes de que naciera Sócrates. Se entiende que Confucio constantemente viajó en búsqueda de cortes en las cuales enseñar y dictar su filosofía de vida y de gobierno, y que fracasaría de cierta forma en este proyecto, pero se enfocaría en la enseñanza en la escuela que formaría, que, como podemos ver, fue bastante efectivo a la larga. Pero, ¿qué es la filosofía de Confucio? Este es un hombre bastante diferente a lo que estamos acostumbrados hasta ahora, ya que su filosofía y su trabajo estaba enfocado principalmente en dar soluciones prácticas. A pesar de que Confucio llega a hablar del plan del cielo y claramente tiene una influencia religiosa de su época, su interés no está en la metafísica ni en la ontología. Él precisa más responder a cosas que se pueden hacer y atender. Es bastante práctico en su filosofía. De hecho, podríamos decir que su filosofía se reduce a tres grandes temas: el gobierno, la familia y la tradición ritualística. Ahora, entiendo que hay cierta contradicción interna en decir no le interesa la metafísica, no le interesa la religión, pero sí le interesa el ritual. Aquí es donde tenemos que nosotros dejar un poco nuestras convenciones modernas por detrás y recordar el ritual también como la tradición.
Si yo todos los días me levanto, tosto un pan, le echo mantequilla de maní y mermelada y me lo como, me tomo un café y me voy al trabajo, ese es mi ritual. Es una serie de acciones con cierto valor para mí, que a lo mejor no son necesariamente religiosas o espirituales, pero que sí resultan ritualísticas en mi existencia. Este es un poco más el camino a través del cual me refiero de la importancia ritualística de Confucio. Ahora, en el confucianismo hay cuatro grandes libros. Están las Analectas, está el Justo Medio, la Gran Enseñanza y el Libro de Mención. Como tal, yo me quiero enfocar en las Analectas, ya que estas son registros y de conversaciones, perdón, que diferentes estudiantes tuvieron con Confucio, que diferentes gobernantes tuvieron con Confucio, y que los mismos estudiantes de Confucio fueron redactando en pequeñas frases. Si ustedes fueran a comprar una versión de las Analectas y la leyeran, se darían cuenta que no son más que pequeñas frases. Suele resumirse, Confucio dijo tal estudiante preguntó lo siguiente y Confucio contestó. Dado a esto, hay cierta subjetividad en la interpretación. Quien sea que haya traducido tus analectas, quien sea que haya registrado el escrito, puede variar un poco la interpretación de lo que se va a decir. Para esto, vale la pena decir que yo estoy leyendo las analectas traducidas por Joaquín Pérez Arroyo, al castellano, por supuesto, y me disculpo por cualquier pérdida que pueda haber en el cambio de idioma. Ahora, ¿cuáles serían los puntos, las interpretaciones a tomar de la filosofía de Confucio? Confucio señala básicamente que él busca explicar cómo gobernar adecuadamente, la forma correcta de vivir y de ser para que los demás te sigan. En ánimo a esto, Confucio se parece mucho a Aristóteles, que considera que la estructura política es análoga a la estructura del hogar, es decir, la forma en la que un hogar se rige es similar o casi paralela a la forma a la que un gobierno se rige. Y si te comportas de tal manera que tu hogar se comportará de forma correcta, los mismos comportamientos e ideas deben traducirse también en un gobierno correcto. Ahora, para Confucio, que es muy diferente a nosotros hoy en día, no le interesaba tanto la igualdad como le interesaba la armonía. Podremos ver que Confucio rechaza mucho el individualismo hasta cierto grado y la igualdad entre personas en ánimo de conservar y perpetuar una estructura que fuera beneficioso para la armonía. Y esto requeriría de jerarquías claras y establecidas. Para Confucio existen cinco relaciones principales. Está la relación de padre-hijo, la relación de esposo-esposa, la relación de hermano mayor de hermano menor, la relación de amigo mayor a amigo menor y la relación de rey con subordinado. En todas estas es clave escuchar, obedecer, inclusive adorar a aquel que es mayor, quien a su vez va a ganarse esta adoración y este respeto, guiando de forma correcta a su inferior en el sentido jerárquico para que viva de una forma adecuada. Es decir, el padre no es adorado por su hijo si el padre no proporciona al hijo una vida digna y bien vivida. El subordinado no se subordinará al rey si el rey no logra gobernar de tal manera que la gente quiera obedecerlo. A esta serie de relaciones y de comportamientos a través de los cuales se respetan estas relaciones, es a lo que Confucio llamaría piedad filial.
Para él, si se comparte esta piedad filial junto con otros 5 valores esenciales, se vivirá de forma correcta y por consiguiente se tendrá una buena vida. La tradición es crucial y el respeto por tus mayores y por tus autoritarios son indiscutibles. Para Confucio, al padre hay que escucharlo, hay que obedecerlo, cuando muera hay que dignificarlo y tras su muerte hay que sacrificar en su honor. El seguir los rituales llegaría a la segunda virtud de Confucio, que es la propiedad ritualística. Esto se refiere a seguir los pasos de la forma correcta para que los rituales no se pierdan tras la tradición y tras el cambio de las épocas, ya que dentro de los rituales hay pasos importantes, ya bien sea porque forman disciplina o bien sea porque transmiten a través de ellos valores cruciales. Por ejemplo, en el ritual de la adoración a los familiares muertos, se conserva la piedad filial. Hay una anécdota dentro de las Analectas donde uno de sus estudiantes le pregunta, Confucio, maestro, el ritual dicta que mate esta oveja. Sin embargo, yo no quiero sacrificar la oveja por el ritual. Confucio, en su manera vaga de hablar, le responde, estudiante, tú amas la oveja, yo amo el ritual. Para Confucio, la individualidad de los deseos de su estudiante, el amor por la oveja, es infinitamente menos importante que la importancia de la tradición de su sacrificio, ya que a través de este ritual, a través de esta tradición, se conservan los valores, se conservan la importancia de la tradición que lleva al comportamiento correcto. Ahora, hay que entender las ideas dentro de su contexto. Confucio nace y crece justo antes de la violentamente llamada época de los estados en guerra de China. Para Confucio, la estabilidad política pasa de ser una llama poco a poco menos fuerte a volverse un simple recuerdo. Y por ello, a él la gran importancia de sus enseñanzas tiende a irse más hacia la estabilidad. Muchas veces las cosas de las que él habla no es de un pueblo o de un hijo que obedece al rey o al padre, sino más a aquel hijo o aquel súbdito que no busca rebelarse. Es una diferencia importante. Ahora, ¿cuáles son los siguientes valores a través de los cuales dicta las virtudes Confucio? El más fuerte, el que es más aparente en las analectas y que es más citado por el conocedor de Confucio de una manera superficial, es el valor de la benevolencia o de la bondad. Confucio tiene esta famosa frase donde la regla de oro es, no hagas a los demás aquello que tú no quieres que se te haga a ti mismo. La benevolencia, para Confucio, es empatizar y preocuparte por los demás. Por ejemplo, tener cuidado en cómo se habla, tratar a las personas en las calles así como si fueran tus sacerdotes, el no ser egoísta, el tener juicios que lleven o que sean construidos tanto por tus intereses individuales como el interés colectivo. No hay que buscar únicamente la ganancia para mí, sino la ganancia para mi familia y por consiguiente para mi estado. No voy a actuar solo por mí, voy a actuar como los demás querrían que yo actuara, como yo querría que los demás actuaran, si se tratara de mí.
La segunda virtud de la lectura de Confucio sería en la justicia. La justicia en el sentido de actuar de una manera de vida, de entender lo que está bien y lo que está mal, castigar aquello que está mal y celebrar aquello que está bien. Ahora, esto hay que entenderlo dentro del contexto. Por ejemplo, en el mundo de Confucio, está bien que un rey o un general tenga más derechos y mayores virtudes que a lo mejor una persona que hace ruedas. Sin embargo, se necesita la persona que hace las ruedas para que los coches anden y el gobierno funcione. No estaría bien no tener a alguien que haga ruedas y hay que celebrarlos. Sin embargo, no hay que celebrarlos tantos como hay que celebrar al padre de familia. Ya tenemos ahora benevolencia, justicia, propiedad ritualística, piedad filial y nos quedan dos más. La primera de estas siendo la confianza. En este sentido, la confianza se refiere a qué tan creíble eres en tu forma de actuar. ¿Qué tanto podemos nosotros confiar en lo que estás haciendo? Estás dando un consejo que es válido y no busca nada más el beneficio de a quien que lo da. A través de esta confianza es que las personas consiguen nuevas responsabilidades y pueden crecer. Para Confucio, la confianza nace en la expresión adecuada de la amistad entre dos personas del mismo estado. Sin embargo, también es valiosa en la relación de personas con diferentes estatus. El padre confía en su hijo que lo va a honrar de la misma forma que el hijo confía en que el padre ha de ser honrado. El subordinado tiene que encontrar al rey como alguien confiable, si no, no le hará caso. Por último, la redundancia, última virtud que representa Confucio en sus analectas se refiere a la sabiduría. La sabiduría siendo entendida como se evalúa a las personas y a las situaciones. Para Confucio, la sabiduría permite al caballero diferenciar el comportamiento correcto con el comportamiento torcido y discriminar entre aquellos que se pueden reformar y aquellos que no. En uno de sus diálogos, Confucio explica la virtud de la sabiduría como la virtud de conocer a otros. Una persona puede saberse sabia si puede ver la benevolencia o la falta de benevolencia, la justicia o la falta de justicia, la piedad filial o la falta de esta, la propiedad ritualística o la falta de esta, y la confiabilidad o la falta de esta en los demás. Y esta no llega a la persona como una revelación divina e individual. Y aquí es donde entra la importancia de la tradición. La lectura de los textos anteriores, en este caso los 5 textos básicos de la enseñanza china que se estudiaban en ese entonces, más los aprendizajes de tu padre, de tu rey, de tu hermano mayor, de tu amigo mayor, de tu esposo, te llevan a construirte de tal forma que tú tienes la sabiduría para ser benevolente, para llevar a cabo tus rituales de una forma correcta, para relacionarte de forma correcta con tus filiales, para emanar confiabilidad y para, valga la redundancia, no solo ser correcto, sino que ser sabio.
Como tal, con Confucio no nos podemos detener tanto en "Ay, de qué está hecho el mundo, cuál es el motivo de la vida". Es un filósofo diferente. Es un filósofo que busca decirnos hoy en día cómo actuar, cómo solucionar estos problemas prácticos de qué se trata vivir bien, qué se trata gobernar bien. Y tal vez por lo mismo se ha vuelto un filósofo tan influente, ya que muchos de las personas que se aproximan a la filosofía se ven intimidados por la lejanía, por la metafísica de las ideas. Confucio puede resultar un poco más aproximable, más práctico. Confucio sería de los primeros autores de lo que se llama un espejo de príncipe, obra que sería llevada a su máxima expresión por Maquiavelo años después. Pero realmente se puede leer las Analectas de Confucio como una serie de consejos, un manual de instrucciones de la forma correcta de actuar. Si abrimos el libro en cualquier parte diferente de la Analecta, podemos encontrar lecciones que pueden ser válidas para cualquier persona. Por ejemplo, abriéndole cualquier parte podemos ver: Confucio dijo, los virtuosos de la aldea son los ladrones de la virtud. Confucio dijo, hablar descuidadamente lo que se oye a lo largo del camino equivale a tirar la virtud. Vamos a otra página. Confucio dijo, si un hombre se corrige a sí mismo, ¿qué dificultad tendría para ejercer labores de gobierno? Pero si no puede hacerse recto a sí mismo, ¿cómo podrá hacer que los demás lo sean? Todas estas frases, y estoy hablando de cientos de páginas, solo buscan establecer las virtudes que hemos discutido. Respetar a los anteriores, respetar la jerarquía, ser justo, ser sabio, ser bondadoso, gobernar bien. Más adelante volveremos con el estudiante de Confucio que evolucionaría la tradición, este siendo Mencio, pero por ahora, en ánimo de no romper cronología, dejaremos hasta aquí las lecciones de Confucio. Y para que anden filosos, les dejo una pregunta. ¿Qué ritual llevan ustedes hoy en día que a través de este han aprendido alguna lección valiosa, a lo mejor escondida dentro del mismo ritual? Por ejemplo, yo todos los domingos en la noche hago mi comida. Y en este ritual aprendí a no desperdiciar comida, a comer de manera saludable y a pensar en lo que consumo. Quiero leer sus respuestas. Y hablando de esto, tenemos un nuevo comentario en el escrito justo sobre el capítulo de Lao Tzu, el que algunas personas dicen fue profesor de Confucio. En este comentario, el usuario Agustín Alanis nos responde: ¿en qué momento se ha aplicado el Wu Wei? Él nos comenta que él considera que es probable que inconscientemente las personas lo hayan aplicado sin conocerlo, que es el caso de él. Y yo creo que esto puede ser inclusive el Wu Wei en su más pura expresión, diría yo a Agustín. El fluir y comportarte a través del flujo del agua, sin siquiera detenerte a pensarlo, es fluir como instinto. Y te aplaudo por poder vivir de tal forma. Aunque siempre es bueno detenernos y evaluar por qué hacemos lo que hacemos. Como siempre, les agradezco que me escuchen, agradezco sus comentarios. Espero haya abierto una puerta de interés al confucianismo y filosofando. Bye bye.